Bienvenidos al canal de Calm Analytics. Les habla Boris Tessenhausen. Hoy es 15 de noviembre y será una edición ajetreada. Así pues, en este número, una audaz operación del GUR, una explosión en el ferrocarril transiberiano y el bloqueo de la arteria clave de Rusia. Novorossiysk arde, los misiles ucranianos cambian las reglas del juego. Y además, varias refinerías de petróleo rusas han detenido su trabajo. Noticias desde Crimea. Habrá noticias de los partisanos de Crimea, cómo están desmantelando la flota del Mar Negro para chatarra, y mucho más interesante, Medvedev admitió públicamente sus propios crímenes, y Zaharova acusa a Estados Unidos, no se imaginan de qué. Rusia se prepara para desconectarse de Internet externo ya la próxima primavera. Los acontecimientos se aceleran. De esto y mucho más hablaremos en la edición de hoy. Si es la primera vez que visitas el canal, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que Medvedev llamó a la guerra en Ucrania el conflicto más sangriento del siglo XXI. No sé, esto parece algún tipo de trastorno mental. Admitir públicamente tus propios crímenes y además subrayar lo inhumanos que son. O sea, atacas a tu vecino, llevas ya 4 años de guerra tras la invasión a gran escala, has sacrificado a más de 1 millón de rusos, exiges que te entreguen tierras ucranianas que no puedes conquistar por la vía militar. Y además subrayas que esta es la guerra más sangrienta que has iniciado. Bueno, no lo sé. Habrá otra declaración de Zaharova. Tengo una suposición de por qué hablan de esto. Pero hablemos ahora de las sanciones de acción directa, la explosión en el Transiberiano, el ferrocarril transiberiano, una operación de inteligencia militar bloqueó una arteria logística clave del Kremlin. La GUR informa que cerca del asentamiento de Sosnovka, en el krai de Khabarovsk, se produjo una explosión que bloqueó el transporte de carga por el ferrocarril transiberiano. Por cierto, esta arteria ferroviaria clave de la Federación Rusa también se utiliza para el suministro de armas y municiones recibidas desde el territorio de Corea del Norte. Así que fue una operación muy exitosa. Colocaron un artefacto explosivo, lo detonaron en el momento adecuado y el tren de carga descarriló. Se salió de las vías, así que ahí lo tienen, disfruten las consecuencias. Sí, lo repararán. Pero como resultado de esta operación, en primer lugar, la logística sufrirá interrupciones durante mucho tiempo. Y en segundo lugar, Rusia es tan gigantesca que se ha convertido en rehén de su enorme territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, es imposible luchar eficazmente contra partisanos en un territorio tan grande, y mucho menos contra partisanos experimentados, como los del GUR. Además, hay sanciones de acción directa. El puerto ruso de Novorossiysk suspendió la exportación de petróleo tras un ataque de misiles y drones ucranianos. Reuters informa que, en general, esto es un acontecimiento sumamente grave. El puerto ruso de Novorossiysk es el mayor de Rusia para el manejo de todo tipo de cargas, incluidos los contenedores. Es decir, simplemente es el más grande en el transbordo de petróleo en el Mar Negro. Por eso, en Transneft, por cierto, a la que pertenecía el oleoducto, se negaron a comentar cuándo se reanudaría el transbordo de petróleo. En general fue un golpe muy importante. Por cierto, se supo que la operación especial para atacar la terminal petrolera fue llevada a cabo por fuerzas especiales Alfa del SBU junto con la GUR, las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Servicio Estatal de Fronteras y, en general, por nuestras tropas costeras de misiles y artillería. En general fue algo realmente impresionante. En solo una semana dejaron fuera de servicio 2 puertos, Tuapse y Novorossiysk. A este ritmo, pronto Putin tendrá que cargar el petróleo en cubos para sus compradores. Si además pudieran alcanzar el puerto de Primorsk y Ust-Luga, sería perfecto. Por cierto, dicen que también resultó dañado el terminal de contenedores en ese puerto de Novorossiysk. Pero lo clave aquí es, en el otro cayeron misiles. Además fue una operación combinada. Primero era necesario neutralizar los sistemas de defensa aérea y allí hay muchos. Y ahora los especialistas de ASIN suponen que en el momento del ataque,
y probablemente hayan visto esa explosión, una detonación poderosísima, que justo en el momento del impacto contra los sistemas de defensa aérea, hasta 7 lanzadores S-400 que protegían este importantísimo puerto podrían haber estado en la zona de destrucción. Para Rusia, bueno, simplemente una maravilla, es decir, primero dejan fuera de servicio los sistemas de defensa aérea, luego aciertan exactamente en la terminal. Bravo, ¿qué más se puede decir? Agreguemos a esto que la refinería de petróleo de Saratov detuvo completamente su trabajo después de los ataques de drones ucranianos. Literalmente ayer fue alcanzada y ya está parada total, es decir, ahora los ataques son serios y precisos. En el contexto de la noticia anterior sobre el puerto de Novorossiysk, aquí es importante destacar que cuando un dron impacta en la unidad primaria de procesamiento de petróleo, se trata del nodo más importante en cualquier refinería. Si esta unidad queda fuera de servicio, no funcionará ninguna otra, ni la secundaria ni ninguna otra, hasta que ésta sea reparada. Entonces, cuando llega un dron, los rusos de alguna manera han aprendido a lidiar con eso, cubren esta unidad primaria con redes, pero cuando llega un misil con una ojiva de 1/3 de tonelada y el Neptuno tiene más de 300 kilogramos, pongas la red que pongas, de esa instalación no quedará nada. Y eso no es todo. Esta noche, otra refinería de petróleo se detuvo, esta vez en Ryazán. Allí llegaron drones, exactamente. Y por cierto, la carga explosiva de nuestros drones también se ha hecho mayor. Bueno, es una maravilla. Y ahora, la sección de noticias sobre Crimea de los partisanos de Crimea. Como saben, desde hace poco hemos establecido contacto con ellos. En general, los partisanos de Crimea, todo el movimiento partisano en Crimea, cuenta con una amplia red de personas que todos ellos acercan la victoria. Algunos comparten información, otros hacen algo útil allí. En fin, un par de noticias interesantes. Así que, recientemente, literalmente el jueves, pusieron a la venta el buque hospital Yenisei por 25 millones de rublos. Atención, lo pusieron a la venta como chatarra, es decir, la flota del Mar Negro está vendiendo sus barcos, y antes de eso, el viernes, pusieron a la venta lancha cazatorpedos TL-1139 del proyecto Baklan. Es decir, estas subastas no se estarían realizando si Rusia aún tuviera alguna capacidad de producción para reparar y mantener la flota. Ya están poniendo los barcos a la venta uno tras otro y los van a desguazar como chatarra. Y les recuerdo, también será desguazado el único crucero portaaviones de Rusia, el almirante Kuznetsov. Se invirtieron miles de millones en él y luego decidieron, ¿irá al desguace? Lo vamos a cortar. Eso es todo. La situación con la gasolina en Crimea se ha vuelto aún peor. Ahora no traen gasolina por el puente de Crimea. Incluso está prohibido dejar pasar autos eléctricos. Temen que puedan esconder explosivos en la batería de alguna manera. Y por supuesto no transportan gasolina por el puente de Crimea. Temen que explote. Así que llevan esa gasolina a Crimea, incluyendo el suministro al grupo del sur, en transbordadores. Y les recuerdo que Ucrania ya ha atacado esos transbordadores. Si yo estuviera en el lugar de quienes operan esos transbordadores, quienes los conducen y así abastecen de combustible al grupo del sur, les recomendaría buscar otro trabajo. Tanto yo como el movimiento partisano de Crimea haremos todo lo posible para que esos transbordadores no vuelvan a operar. Por cierto, dejaré los datos de los partisanos de Crimea en la descripción. Podrán ayudarles si así lo desean. Ahora noticias desde Rusia. Cada vez que leo las noticias pienso, Dios mío, ¿acaso no puede haber un fondo más profundo? Sí, sí puede haberlo. Miren, en Rusia van a hacer una serie de comedias sobre la guerra en Ucrania. Entonces, van a filmar una serie de comedia sobre voluntarios que se van a luchar a Ucrania. Y el director declaró que, según la trama, los jóvenes soldados serán entrenados por un combatiente experimentado con el apodo de Cuba, quien no quiere enseñarles. En eso se basa toda la comedia. En el texto de esta noticia se señala que Cuba es el seudónimo de un artista ruso que, en 2014, escribió la canción Levántate Donbass. Y yo, como saben, soy un aguafiestas de nivel 80, y encontré la letra de esa canción, y la leí. Y probablemente debí haber rociado el monitor con agua bendita antes de leerla.
porque en esa obra maestra, entre comillas, hay palabras como estas. Recuerdo que la canción se llama Levántate, Donbass. Mamá, ¿cómo están los obreros y los mineros? Cuando la gente estaba en el Maidán, nuestro pueblo trabajaba a pleno y alimentaba a los holgazanes. Mamá, todos nosotros seremos ayudados por las santas montañas eslavas. Y esas serán nuestras ciudades, nuestras para siempre. No se las daremos a los enemigos. Entonces, este mito de que cuando alguien andaba saltando en Donbass, Donbass alimentaba a toda Ucrania, ya lo hemos escuchado. Resulta que Donbass alimentaba a toda Ucrania, pero cuando fue ocupado por Rusia, ni siquiera puede alimentarse a sí mismo. No solo no puede, Donbass y Donetsk se han convertido en un vertedero apestoso, donde el agua la dan una vez a la semana, donde las inmundicias están simplemente en las calles. Los propios colaboradores locales se indignan y dicen, ¿en qué han convertido Donbass, la ciudad? Miles crecían, que lo convirtieron, así es como alimentaban tanto a toda Ucrania, que ahora no saben cómo alimentarse a sí mismos. Pero eso no es todo, ese no es el fragmento más vergonzoso de esta canción. Mamá, ¿cómo están las cosas en la tierra de las estepas y los terricones? Escuché que vinieron enemigos a nuestra tierra y quieren destruirnos a todos lo antes posible. Mamá, aquí cada ciudad me es familiar desde la infancia. Drushkovka, Slaviansk, Kramatorsk, ahora en los titulares de las noticias. Donbass, salva a tus hijos. Esta canción fue escrita en 2014 y ahora, en este cubo, no sé qué le pasó, pero miré esa cara repugnante. Resulta que también es un intérprete de rock. Pensé que era algún rapero cantando, pero resulta que es un intérprete de rock. Así que Drushkovka, Slaviansk, Kramatorsk, ahora en los titulares de las noticias. Pero ya no existen Drushkovka, Slaviansk ni Kramatorsk. Ya Rusia los salvó. Tú pediste que los salvaran, pues Rusia los salvó. Los convirtió en ruinas calcinadas. Quisiera preguntarles a quienes entonces coreaban esa canción, a quienes la inventaron, a quienes llamaban a Putin. ¿Cómo les va ahora? Querían ver el mundo ruso, pues aquí lo tienen. Vino a ustedes y convirtió sus ciudades simplemente en ruinas. Por cierto, los rusos que vienen arrastrándose y gritan constantemente, ¿y por qué bombardearon el Donbass durante 8 años? Siempre. Les propongo un ejercicio muy sencillo. Busquen en Google cómo era Donetsk antes de la ocupación y vean cómo se ve ahora. En 2014 llegó allí el mundo ruso. Casi 12 años han pasado para convertirlo en una ciudad jardín. Y llevarles agua. Simplemente ni siquiera pudieron construir un acueducto. Putin no encontró dinero en todo este tiempo. Cuando la situación con el agua ya se volvió realmente mala, llamó a los administradores locales, fingió que escuchaba, como si dijera, bueno, ¿qué hacer? Hay que hacer algo, hay que llevar agua, hay que tomar alguna medida. Eso es todo, ese es el mundo ruso. El mundo ruso es una plaga que se extiende, y todo lo que absorbe, todo eso se marchita y se marchita. Hay otro ejercicio para los aficionados al mundo ruso, pero eso es si tienes algún conocido en Donetsk ocupado. Pregúntales personalmente, si ahora les preguntaran si querrían que llegara el mundo ruso, si querrían que Donetsk fuera así, pregúntales por curiosidad. Si tienes confianza con ellos, te sorprenderá mucho la respuesta. Creo que muchos allí ya se han arrepentido mucho, y esos territorios quedarán abandonados durante décadas. Es un hecho, Rusia no tendrá dinero para reconstruirlos en un futuro previsible. Por cierto, este pseudo cantante todavía tiene un par de canciones, se llaman Primavera Rusa, y otra canción, URSS, LNR, DNR. Bueno, aquí todo está claro. Pues atrapen a este tipo, pregúntenle, llévenlo por las calles de Donetsk, muéstrenle, llévenlo también a Drushkovka. Por cierto, amigos, les recuerdo que ahora mismo estamos recaudando fondos, bueno, prácticamente ya lo hemos cerrado, para el primer batallón médico independiente. Para nuestros médicos de combate, no temo decirlo, SAGR, personas que arriesgan su vida pero salvan la vida de los defensores, ahora tienen una necesidad crítica de aparatos de ventilación mecánica. Por eso ya estamos recaudando para un segundo aparato. Les pido que se unan, estamos recaudando para el Falco 202. Es para el grupo quirúrgico de avanzada del primer batallón médico independiente. Hay un mensaje dirigido directamente a nosotros y a los espectadores de este canal. Por favor, véanlo.
Апарат штучної вентиляції легень – незамінна річ для надання невідкладної допомоги в умовах бойових дій. Ми в першому окремому медичному батальйоні використовуємо спеціальні портативні системи забезпечення для використання у військових умовах. Це найкращий інструмент, але, на жаль, він не призначений для такого навантаження та роботи в безперебійному режимі, яка є в наших умовах зараз. Тому ці системи починають виходити з ладу. Через це ми потребуємо додаткових звичайних стаціонарних апаратів ШВЛ. Залишитися без них не можна, адже це призведе до серйозних наслідків. Вартість одного апарату – 730 тисяч гривень, а всього потреба є у 8. Разом з каналом Бориса Тізенгаузена збираємо на другий ШВЛ для передових хірургічних груп першого окремого медичного батальйону. Часу обмаль. Розраховуємо на вашу підтримку. En este caso, su donación realmente salva la vida de alguien. Y estamos haciendo una gran labor. Estamos juntos en esto. Los datos bancarios están en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y a cada uno de ustedes no me cansaré de darles las más profundas y enormes gracias de mi parte por ayudar a Ucrania y por ayudar a salvar la vida de nuestros defensores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cada vez que leo las declaraciones de la parte rusa, tengo la sensación de que todos ellos están completamente locos. Y ahora han decidido criticar a Estados Unidos y a Donald Trump por intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Nada menos que María Zaharova, la portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, afirmó que Moscú está sumamente preocupado porque Estados Unidos haya optado por una solución militar al problema del tráfico ilegal en el Mar Caribe. Afirmó que la operación planeada constituía, atención, una injerencia flagrante en los asuntos internos de Venezuela y señaló a Washington la violación de tratados internacionales. ¿Has visto esto? Cito. Nos oponemos categóricamente al uso de la fuerza o a la amenaza de injerencia en los asuntos internos bajo diversos pretextos, incluida la lucha contra el tráfico ilegal. Les preocupa la violación de tratados internacionales y consideran que esto constituye una injerencia en los asuntos internos. ¿Sabes? Solo tengo una explicación, que Medvedev, esa fue la guerra más sangrienta que iniciamos y así sucesivamente. ¿Qué es esto, Zaharova? Solo tengo una explicación para todas estas declaraciones. ¿Por qué las hacen? Para que cuando los juzguen puedan decir, pero si yo no estaba en mis cabales, miren todas mis declaraciones, una persona normal no diría algo así. Eso es todo. Ya se me fue la olla por completo, cucú. El conjunto de los cucús se fue en una dirección desconocida. Eso es todo. Llévenme a un manicomio, no a la cárcel. Por eso lo hacen. Por cierto, hoy tenemos una sección llamada Patriotas de Putin. No sé si lo han visto o no, el interrogatorio público de los organismos estatales de España al hijo del subdirector de Rostec, Artikov. Lo están interrogando, sospechan que está lavando dinero en España. El hijo del jefe del subdirector de Rostec está lavando millones en España junto con su familia. Y el interrogatorio es público. Él está sentado frente a la cámara y su respuesta es la siguiente, que tiene permiso de residencia en España, que le encanta España, que paga allí el impuesto de lujo, cuenta que su papá es una persona muy respetable, bueno, subdirector de Rostec, nada mal. Viene a España todos los años y cuando le preguntaron ¿por qué encontraron 225.000 euros en efectivo en su casa? ¿Por qué tantos y de dónde vienen? ¿Sabes lo que dijo? Bueno, nosotros solo estamos aquí por la comida. Gastamos 1.200 euros al día. Estos son los verdaderos patriotas de Putin. Rostec. ¿Por qué no en Rusia? No lo entiendo. ¿Por qué no estás sentado en Tuapse o en la playa de Anapa? ¿Por qué estás en España? Allí han comprado un montón de propiedades. Todos los hijos de los funcionarios rusos que están en el poder no vacacionan en Rusia. Bueno, prácticamente todos están allá y tienen propiedades allá, y sus familias, y sus amantes, y sus hijos estudian allá, en el extranjero, en ese odiado y terrible Occidente, donde según ellos simplemente puedes ser mordido por alguien y contagiarte de valores no tradicionales. Así es como se lo presentan a los rusos. Pero ellos mismos van allá, ¿entienden? Por cierto, el hijo de Medvedev de hecho trabajó en Estados Unidos hasta que lo devolvieron a Rusia
Por cierto, amigos, no olviden suscribirse al canal. Suscribirse a este canal es importante. Ustedes se suscriben y yo les traigo un episodio de análisis tranquilo cada día. Bueno, y hablemos un poco más sobre los Mankurds. Peter Sijart declaró que Hungría enviaría 1,5 millones de euros al Líbano en lugar de ayudar a Ucrania. Bueno, aquí todo está claro. Cito, entre los intereses de seguridad nacional de Hungría se incluye la paz en Oriente Medio. No utilizaremos nuestra parte del Fondo Europeo para armar a Ucrania. En lugar de eso, destinaremos 1,5 millones de euros para apoyar a las Fuerzas Armadas del Líbano, precisó el jefe de la diplomacia húngara. Quiero aclarar de inmediato que Hungría tiene derecho a enviar su parte a donde quiera, incluso a apoyar a Hezbollah en el Líbano, por lo que por supuesto luego les puede caer cualquier cosa. Pero me gustaría recordar que en Hungría, por cada euro que aporta al Fondo de la Unión Europea, recibe 2 de vuelta. Y las estadísticas nos dicen lo siguiente. En cuanto al nivel real de consumo, este indicador, Hungría comparte el último lugar en la Unión Europea precisamente en lo material, es decir, en el consumo material de los hogares. Así es. Hungría comparte el último lugar junto con Bulgaria. Es decir, Orbán tiene motivos personales para odiar a Ucrania. Y a los ucranianos, por cierto, él vivía perfectamente bien. Vivía a costa del petróleo y el gas rusos hasta que Rusia atacó a Ucrania. Y lo que más le molesta es que Ucrania no se rindió rápidamente. Entonces tal vez tampoco habría habido tales sanciones y él seguiría comprando petróleo y gas. Pero Ucrania no se rindió y la Unión Europea tuvo que imponer sanciones. Bueno, no es que los obligaran directamente, no, pero al principio, seamos sinceros, nadie creía que Ucrania resistiría. Muchos políticos europeos susurraban entre ellos, bueno, le daban unas semanas, es que es Rusia, es una máquina enorme, wow. Pero los ucranianos hicieron lo imposible. Y eso es precisamente lo que enfurece a Orbán. Es decir, probablemente él odia esto a un nivel subconsciente, o consciente, o subconsciente. Es decir, el petróleo y el gas rusos son los 2 pilares sobre los que se sostiene el régimen de Orbán desde hace ya 14 años. Hay otro pilar, por supuesto, el control de los medios de comunicación y de los tribunales, pero por eso le congelaron 18,000 millones de los fondos europeos. En cuanto al control de los medios y los recursos administrativos, el año pasado me encontré con una encuesta que me dejó en shock y me acordé de ella mientras preparaba el material de hoy, que según una encuesta de 2024, Ucrania representa para Hungría y para los húngaros y para Hungría una amenaza mucho mayor que Rusia. Yo simplemente pienso, de verdad, no lo podía creer. De hecho, esto es según una encuesta del centro analítico Policy Solutions, y sobre esto escribió Telex, es decir, el 51% consideraba a Ucrania una gran amenaza y el 46% a Rusia. Bueno, después vienen China y Estados Unidos. Este es el resultado de una campaña que Orbán lleva a cabo a través de los medios controlados y de las llamadas encuestas formativas. Cuando primero se realiza una campaña de propaganda, se colocan carteles por todo el país, por cierto, pagados con el dinero de los contribuyentes. Cosas como que Ucrania es terrible, los ucranianos son terribles, que le quitarán el dinero a los húngaros, traerán criminalidad y así sucesivamente. Luego se realizan encuestas donde en la introducción, uno de los espectadores me envió esta encuesta. Allí, justo arriba, primero está escrita la introducción que todo, es decir, Bruselas es mala, Ucrania es mala. Después vienen las preguntas. Recientemente, Orbán recibió una prórroga de 1 año de Donald Trump respecto a las sanciones. Es decir, durante 1 año, Estados Unidos no lo tocará. Compra petróleo y gas ruso. Pero mi pregunta principal es la siguiente. ¿Por qué Orbán recibe una prórroga de Estados Unidos? ¿Por qué la Unión Europea no puede establecer un mecanismo? Ya están preparando la adopción del 20º paquete, configurar el mecanismo contra quienes se oponen a las decisiones de todos los demás en la Unión Europea. ¿Sabes por qué? Porque todos deben aceptarlo colectivamente. La votación debe ser unánime. Incluso si deciden aprobar alguna medida en contra de Orbán, Hungría puede vetarla. Lo repito aquí y siempre.
No equiparo a los húngaros con Orbán. No. Y a menudo me escriben personas de Hungría y me envían diversos materiales. Gracias por esto, apoya a Ucrania. Es decir, para Orbán simplemente es importante. Para él, el petróleo ruso lo es todo. Aquí está sin ella. Puede que de todas formas no gane las elecciones el año que viene. Y sin el petróleo y el gas rusos todo ha terminado. ¿Y qué ha hecho él en esos 14 años? Y ahora empezarán las investigaciones, quién y dónde. ¿Por qué, comprando los recursos energéticos más baratos de toda la Unión Europea, los habitantes de Hungría están en el último lugar en cuanto a nivel de vida? ¿Cómo ha pasado esto? En general, él utiliza las reglas internas simplemente para el chantaje. Sabotea las decisiones de toda la Unión Europea y además en diferentes temas. Sobre las sanciones contra Rusia, sobre la ayuda a Ucrania, y dice: yo daré mi consentimiento, descongelen los fondos, denme dinero. Imaginen por un segundo que en su empresa trabajan varias decenas de personas y que el resultado final depende del trabajo de cada una. Y ahora hay que entregar el trabajo. Uno de sus empleados dice: yo no voy a entregar mi parte del trabajo, y entonces eso significa que no se tomará ninguna decisión, el proyecto no se entregará, no sé, el proyecto no se realizará, no lo entregaré si no me suben el sueldo. ¿Cuánto tiempo mantendrían a un empleado así en su empresa? Y Szijjártó también declaró, a modo de aclaración, que Hungría no permitirá la entrada de la mafia ucraniana en la Unión Europea, ni la de grano ucraniano de baja calidad en el mercado europeo. O bueno, qué cabrón tienes que ser, perdón por la expresión. El país se desangra. Ucrania. Los mejores hijos e hijas de Ucrania están muriendo. Las ciudades de Ucrania están siendo arrasadas por el monstruo calvo. Y tú te sientas ahí y hablas mal de Ucrania a sus espaldas, ¿eh? Pero qué clase de podredumbre hay que ser, ¿eh? Creo que, saben, se los diré así: Ucrania no olvida ni el bien ni el mal. Y precisamente la Unión Europea, como mencioné sobre el 20º paquete, está trabajando en el 20º paquete de sanciones contra Rusia. Y pronto estará listo. Bueno, en fin. Por lo visto, aquí hay que vigilar de cerca a quienes ayudan a Rusia a eludir estas sanciones, no solo a quienes las imponen. También hay que imponerlas a gran escala, pero es mejor golpear a quienes ayudan a Rusia a evadir estas sanciones. Por cierto, cada vez más regiones en Rusia están siendo desconectadas del Internet móvil. En realidad, al principio planeaban cortar completamente este Internet externo y dejar solo los sitios permitidos para el año 2030. Eso más cerca de las próximas elecciones falsas de Putin. Porque van a elegir a Putin otra vez. Año 2030. Creo que él mismo se ha propuesto quedarse al menos hasta 2036, o quizás incluso más allá, para que justo sus cachorros crezcan y así les pueda entregar el poder este paranoico. Pero decidieron acelerar el proceso, es decir, por lo visto sus previsiones económicas un poco los empujan hacia adelante y toman el control. No solo desconectan el Internet móvil en varias regiones de Rusia, sino que también controlan la posible transmisión de mensajes entre los rusos. Ahora están implementando ese mensajero nacional, lo están introduciendo y después desconectarán todos los demás mensajeros, créanme. Ahora todos lo tendrán y después apagarán todo lo demás. ¿Para qué? Pues porque no es tan grave si alguien por ahí se entera de la verdad real, no la que cuentan los propagandistas en la televisión, pero si además empiezan de alguna manera a comunicarse entre sí, a unirse, a organizar movimientos de protesta y demás y demás. Aunque yo no lo creo mucho, han decidido tomar el control total. Ahora, por lo que parece, ya han preparado la base legislativa para cerrar el Internet externo. Lo desconectarán para la primavera del próximo año. Algo así como, ya saben, un análogo norcoreano. El Internet Kwanmen será, ya les he hablado de él, es decir, es un Internet ruso, completamente aislado, donde solo hay sitios permitidos a los que pueden acceder, y eso es todo, ningún sitio occidental, ninguna red social. Además, ahora también van a controlar la carga de materiales y, en general, será como en Corea del Norte, será maravilloso. Tendrás que ir a pedir un permiso para poder subir una foto. En resumen, la polilla calva ha decidido tomar precauciones adicionales. Pero esto nos dice que el régimen en Rusia está apretando las tuercas al máximo
por alguna razón le tiene miedo a sus propios ciudadanos. Le tiene miedo a todo. Teme que desde fuera llegue alguna otra verdad. En resumen, le teme a todo. No en vano Putin se ha construido búnkeres por todo el país, y no en vano ha construido despachos idénticos. Ya he hablado de esto. Hay una investigación al respecto. Como él ríe. De verdad tiene despachos idénticos en diferentes lugares, para que nadie sepa a cuál de sus cabinas calvas enviarle un dron, o por ejemplo un Neptuno. ¿Ven lo asustado que está ese desgraciado? Amigos, cuídense. Cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y vamos a ayudar a nuestros médicos de combate. Son personas muy geniales, muy valientes, increíbles y luminosas. Les recuerdo que los datos para ayudar están en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.